Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grata compañía, queridos amigos, aquí en La Nuevo Tiempo, en su programa Creer en sus Profetas. Estamos con la presencia del pastor Bruno Razo, a quien le extendemos una cordial bienvenida y, bueno, queremos compartir, como siempre, los consejos que nos trae de la Palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Ever. Es una alegría siempre, es gratitud a Dios por el privilegio que tenemos de hacernos un tiempo para leer, para meditar, para aplicar a nuestra vida el mensaje de Dios y hacerlo en compañía de tantos amigos, de tantos hermanos que a través de radio, de televisión, de internet, todos los días nos encontramos o nos reencontramos. Pastor, ahora nos congrega un interesante capítulo a todos, ¿no? Estamos ya sobrepasando la mitad del libro de Josué y él había estado empeñado en muchas conquistas, pero al llegar al capítulo 13 nos muestra que quedó algo de territorio sin conquistar, ¿no? Y a pesar de que hubo tierras sin conquistar territorio, Josué no continuó la guerra. El Espíritu de Profecía nos dice algo, si hay alguna razón para esto. Sí, en el mismo libro que venimos mencionando, Patriarcas y Profetas, en la página 488, Elena de White escribió: sin embargo, Josué no debía de continuar la guerra. Había otra obra que el gran jefe debía hacer antes de dejar el mando de Israel. Toda la tierra, tanto las partes ya conquistadas como las aún no subyugadas, tenían que repartirse entre las tribus, y a cada tribu le tocaba subyugar completamente su propia heredad. Con tal que el pueblo fuera fiel a Dios, Él expulsaría a sus enemigos de delante de ellos y prometió darles posesiones todavía mayores si tan solo eran fieles a su pacto. O sea que Dios les había prometido una tierra, pero una tierra libre de enemigos. Claro. Entonces el mismo Dios que había prometido una tierra, también el que prometió liberar esa tierra de enemigos para que pudieran disfrutarla, aprovecharla y estar en paz, ¿no? Pastor, quiere decir que ellos tenían una parte que hacer, no es solamente Josué, el gran comandante que barría con todos los enemigos, limpiaba la tierra y ahora ellos tranquilos iban y se asentaban, sino que cada tribu tenía que terminar de conquistar. Parece que había una doble
digamos, idea. Uno, que Josué tenía que repartir la tierra equitativamente, y dos, había algo que cada tribu tenía que hacer. Es así. Y los dos son principios que provienen de Dios. La justicia proviene de Dios. Ajá. Y la unión entre el esfuerzo, o sea, la acción divina y el esfuerzo humano. Nosotros tenemos que confiar como que todo depende de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que actuar como que todo depende de nosotros. Y la Biblia está lleno de eso. Claro. Está lleno. Cuando David mata a Goliat, ¿quién lo mató? Fue David. Fue David. ¿Solo? Claro. ¿Quién le dio a David esa idea de tomar la piedra? ¿Quién le dio la puntería? ¿Quién ayudó para que ese golpe fuese certero? Y así, cuando el mar se abrió, ellos tuvieron que hacer su parte, confiar, meterse adentro del mojar agua. los pies. Y así, cuando vamos al Nuevo Testamento, la multitud que fue alimentada, alguien tuvo que poner panes y peces. Claro. Y cuando el primer milagro, el agua se transformó en jugo, ¿no?, para apagar la sed de aquellos convidados a la boda, tuvieron que ponerle agua a las tinajas. Y cuando Lázaro fue resucitado, alguien tuvo que correr la piedra. Claro. O sea, siempre hay, la Biblia está llena de ese principio, los dos principios, ¿no? La equidad, la justicia, y por el otro lado la unión entre el accionar divino y el esfuerzo humano. Qué bueno, gracias por esta aclaración, pastor. Ahora, en el mismo capítulo se menciona que la tribu de Leví no recibió una asignación de tierra. ¿Cuál era la razón? La tribu de Leví tenía una función y una misión especial. Y Elena de White lo comenta de esta manera. La distribución de la tierra fue encomendada a Josué, a Eleazar sumo sacerdote y a los jefes de las tribus para fijar por suerte la situación de cada tribu. Moisés mismo había fijado las fronteras del país según se lo había de dividir entre las tribus cuando entraran en posesión de Canaán, y habían designado un príncipe de cada tribu para que dieran atención a la distribución. Por estar la tribu de Leví dedicada al servicio del santuario, no se la tomó en cuenta en esta repartición, pero se les asignaron a los levitas 48 ciudades en diferentes partes del país como su herencia. O sea, no tenían esa tierra, pero tenían otra tierra en calidad de un ministerio especial. Claro. ¿Cuál era el ministerio especial? El ministerio del levita, era el levita, era el sacerdote, era el pastor, era el ministro, era el líder religioso que se dedicaba exclusivamente a eso y que entonces iba a ser sostenido y mantenido de otra manera. Claro. Habían 6 fiestas anuales donde todo el pueblo se reunía en torno al santuario, pero mientras tanto, entre las semanas y los días comunes, parece ser que la distribución de 48 ciudades en diferentes partes del país, lo pone así bien claro Patriarcas y Profetas, lo que acaba de leer, parece que tenía la intención de, digamos, de permitir que hubiera un liderazgo espiritual eclesiástico alrededor de cada tribu, de cada comunidad, y para eso estaban los levitas. Claro, como yo podríamos decir, en esta región, en esta provincia, en este estado, hay 48 iglesias. Ajá, correcto. Y en cada iglesia hay un líder espiritual que transmite el alimento de la palabra de Dios, los recordativos de los mandatos divinos, el acompañamiento en el crecimiento de la fe, en la fortaleza de la fe, claro, en el enfrentar las luchas de cada día. Así que ese repartir, esa herencia en esos 48 lugares diferentes, realmente lo hacían especial porque el levita era especial, llamado por Dios para hacer una tarea especial, dirigir espiritualmente como ministros, como líderes espirituales del pueblo de Dios. Ahora, aparentemente ellos no tenían una herencia de tierra, pero tenían otros ingresos, ¿no? Todo lo que ellos daban, los israelitas, los levitas recibían, ¿no?, de esas bendiciones a través del diezmo, las primicias. Y aquí nos dice claramente que
la tribu de Leví no recibió, pero recibió 48 ciudades repartidas, pero ¿cómo iban a desarrollarse? ¿Será que ellos no iban a tener, digamos, sustento material? ¿Iba a ser algo así como que desamparadas? ¿No? Pareciera ser como que un poquito arbitraria o desventajosa para la tribu de Leví esta distribución. Claro, pero Dios que tiene todo planificado y proyectado, estableció en la Biblia al principio, que después está a lo largo de toda la Biblia, de que el sacerdocio vive de su sacerdocio. Okay. El sacerdote vive de su sacerdocio. El sacerdote vive de su sacerdocio. ¿En qué sentido? Dios estableció el principio del diezmo, Ajá. que está a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, para que aquel sacerdote, aquel ministro, aquel líder religioso que dedica su vida totalmente a Dios y a la iglesia, sea sostenido, sea cuidado por Dios a través de la iglesia. Oh, qué interesante. Quiere decir que todas las tribus contribuían para la manutención de la tribu de Leví, que era una tribu especial. En parte es así, pero hay otra parte. Cuando yo doy el diezmo, estoy admitiendo y reconociendo que yo no soy el dueño y que Dios es el dueño. Y que como Dios es el dueño, nada me pertenece. Y una parte me pidió que se la dé a Él, a la iglesia, para que sea usada para el ministerio, para la tarea de la iglesia. Entonces, es usado para el sostén del ministerio, pero es la evidencia de que yo me reconozco un administrador y acepto la soberanía y que Dios es el dueño de todo. Qué bien, pastor. Con esa explicación queda muy claro entonces que realmente la tribu de Leví no fue injustamente dejada de lado en la distribución. No, fue llamada para una tarea especial y sostenida de una manera especial. Qué bien. Con esa explicación, amigos, nosotros tenemos un corto mensaje y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Regresamos y queremos pedirle al pastor Bruno que nos haga un resumen de este capítulo y entonces tenemos la oración. Ha sido bueno estar juntos hoy como cada vez que podemos hacerlo, para recordar de que el líder espiritual tiene que dedicarse a eso, a ser líder espiritual. Claro. Cuidar la iglesia, cuidar la congregación, cuidar la oveja que está dentro del redil y buscar la oveja que está afuera. Y quienes somos creyentes tenemos que sostener ese ministerio y ese sacerdocio para que juntos, todos, podamos desarrollar un ministerio de preparar una vida para compartir con Dios la eternidad. Por eso ahora quisiera orar para que Dios nos ayude a ser fieles. Querido Dios, ayúdanos a todos, líderes y liderados, para que podamos ser espirituales y fieles. Bendícenos a todos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus Profetas. Tenemos un encuentro marcado ya cada día a través de la Nuevo Tiempo en este programa y por supuesto con la participación de ustedes y el Espíritu de Profecía con los consejos que nos presenta el pastor Bruno Razo. Hasta entonces.